Y vamos a tratar como tema principal el juicio político del futuro. El juicio político del futuro. Daniel capítulo 5. Este capítulo 5 de Daniel es precisamente la terminación del imperio babilónico. Porque inmediatamente cuando Nabucodonosor murió, vino su hijo Belsasar, que se le llama hijo, pero también en el hebreo se les conoce como nietos, porque la palabra en hebreo se le adjudicaba al hijo o al nieto. Y en este capítulo, cuando vemos nosotros el juicio final de Dios, de cómo termina el imperio babilónico, viene inmediatamente después, y la historia lo confirma, el imperio de los medos y de los persas. Así que es muy interesante ver la forma en que terminó el imperio babilónico, porque de Babilonia, que es actualmente la nación de Irak, es donde se encontraba el huerto del Edén, entre los ríos Tigris y Éufrates, que corre desde Turquía, atraviesa Siria, Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces es interesante que esta nación de Babilonia, que actualmente es Irak, y que aparece en la Biblia con el nombre Babilonia como la tierra de Sinar y como la tierra de los caldeos, en 1900, más o menos en los 40, que tuvieron la independencia ya como un estado completamente, habiéndose sacudido de la Segunda Guerra Mundial, de los ingleses y de los otomanos turcos, es increíble cómo vuelve a ocupar Irak los encabezados de los periódicos. Y ahorita todos los días estamos viendo los encabezados Irak y Siria, una coalición que se acaba de formar ya. Gracias a Dios, ayer ya se unió Inglaterra. Finalmente se decidieron mandar aviones. Entonces ya está ahorita Inglaterra, Bélgica, Holanda y Estados Unidos del país, de la zona geográfica occidental. Y en Arabia se juntaron los Arabia Saudita, Qatar y Jordania. Son casi 7 naciones que ya en esta coalición que se ha formado para detener a este grupo que se llama ISIS, que si llegan a Bagdad y se apoderan del petróleo de Bagdad, ponen al mundo entero de rodillas. No sabríamos ni qué podría suceder. Es tan peligroso lo que está pasando en el Medio Oriente, que habiendo el presidente Obama de los Estados Unidos dicho hace 2 años que ya no iban a intervenir y sacó a todos los soldados de Irak, ¿qué fue lo que lo convenció? Para que otra vez volvieran a tratar de impedir, porque si no lo hace esta coalición, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a poder defender al mundo, verdad, de lo que pasó en el pasado, como el nazismo, el comunismo, el fascismo? Si las naciones no se unen para que las naciones tengan libertad, no se puede entonces hacer nada. Hay guerras que son desgraciadamente necesarias. Imagínense nada más que todo, pues hay que se arreglen ellos. No es que estamos tan involucrados en el mundo nación con nación que lo que pasa en un lado ya nos afecta a todos. Y si este ejército de demonios, porque es un ejército ya de 25,000 endemoniados, de un Islam completamente radical, donde el que no sea musulmán suní le dan cuello, entran a las casas y les pintan la N de Nazareno. Y donde haya el letrero en las casas de Nazareno, entran, abren a las mujeres en el vientre, matan a los niños con AK-47 y degollan al jefe de familia. Van en las carreteras y les gritan a la gente, ¿eres suní o eres musulmán? Y contestan que es otra cosa, y ahí los ametrallan en las calles, en las tiendas, en los supermercados. Entran a todos lados, se han apoderado de casi el occidente de Siria, el norte de Irak. Ya entraron a Mosul, a Tikrit, que era la tierra donde nació Saddam Hussein, y están avanzando hacia Bagdad. Y entonces es cuando el mundo se juntó en las Naciones Unidas hace una semana y dijeron, no podemos dejar que este ejército sanguinario que está obligando a que se unan a su religión, so pena de muerte, lleguen a Bagdad, porque en Bagdad son suníes, musulmanes, pero chiitas,
Los suníes son completamente todos los que dominan el norte del mundo árabe. De los 360 millones de árabes que hay, son el 25% del 1.7 billones de musulmanes que hay en el mundo. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, 1.7 billones. El 25% son árabes. O sea, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Entonces, todo esto que está pasando tiene su origen en la Biblia. Y todo esto que está pasando, hace miles de años, los profetas hebreos hablaron que estas iban a ser las naciones que iban a ocupar el protagonismo antes de la segunda venida de Jesucristo. Y tenemos nosotros que despertar al pueblo y decirles, el Señor viene. Ahora sí se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Ahora sí el mundo está entrando precisamente en el lugar que en Mateo 24 Cristo profetizó. Vendrán guerras y rumores de guerras, pestes, hambres en diferentes lugares, y será el principio de los dolores. Si alguien me pregunta en qué época se encuentra el mundo de acuerdo a las profecías de Cristo, la respuesta es: estamos en el principio de los dolores. Estamos comenzando a sufrir dolores de parto en el mundo entero. Corea amenazando a Corea del Sur, China queriéndose apoderar del mar, de toda la zona marítima entre Taiwán, entre Filipinas, entre Japón, etcétera, etcétera. Rusia queriendo revivir otra vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos hundiéndose en la economía, y por todos lados en Europa, ¿verdad?, hundiéndose en la economía también. España, Italia, Grecia y Portugal completamente en la bancarrota. Alemania y Francia no quieren entrar a esta guerra porque dependen del 50% del gas de Rusia, y si se involucran, Rusia está defendiendo a Siria. China tiene la mitad de la liquidez de los dólares norteamericanos, y es un conflicto ahorita. El mundo es una olla hirviendo, donde nosotros no debemos tener temor ni sentirnos intimidados por nada ni por nadie, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor viene. Ahí viene el Señor ya. Y las trompetas están comenzando a sonar del Apocalipsis. Están comenzando a sonar para que ya despierten los que se decían cristianos y se den cuenta que es un tiempo de decisión. Vivimos un tiempo donde o decides ponerte la América o sigues con las Chivas. Pero no puedes traer la mitad de la camiseta, la América, y la mitad de las Chivas. No puedes traer Barcelona y Real Madrid. Te defines. ¿Eres o no eres? No puedes ser de dos, porque el que sirve a dos amos no puede servir al Señor. No podemos servir más que a Cristo con todo el corazón y con todas las fuerzas de nuestras vidas. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes estar fornicando con tu novio y decirte cristiana y cristiano. No puedes estar adulterando y llamándote padre y sacerdote de tu casa. Basta, te tienes que arrepentir ya, porque el Señor viene y te vas a quedar. Dios está juzgando a su iglesia como nunca lo había hecho. Y se vienen juicios mucho más grandes al mundo. Y donde todos aquellos que eran cristianos, que creían que podían tener una doble vida y vivir completamente con una vida de hipocresía ante los demás, Dios va a comenzar a esas personas a juzgarlas antes que juzgue al mundo. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová, dice el profeta Isaías, porque servimos a un Dios que demanda de nosotros santidad total. Y sin esta santidad, nadie podrá servir a Dios. La caída del imperio babilónico es absolutamente impactante, como lo vamos a ver a continuación en la caída de Belsasar, que fue su último emperador. Y también porque Babilonia es el origen de la astrología, el origen de la brujería, el origen del ocultismo. Todas las religiones, la religión más antigua del mundo es el hinduismo. Y el Islam fue sacado del hinduismo. Y de ahí viene un sincretismo con otras religiones, que significa la unión de religiones. Tenemos un poco de filosofías orientales, tenemos a este Dios, tenemos a aquel. Y cuando venimos a la Biblia nos encontramos con un solo Dios que demanda absoluta sumisión y obediencia a Él. Yo no puedo tener a Cristo y a mis santos, a Cristo y a mis vírgenes, a Cristo y a mi pecado. No podemos, porque es un Dios celoso.
Y esta es la razón por la cual muchos no se entregan a Cristo, porque tienen temor de que Él demande de tu vida. Y Cristo les contesta a esos cobardes: el que quiera ganar su vida la va a perder. Ah, sí la quieres ganar, ¿verdad? Y crees que te va a ir mejor no sirviéndome a mí. Te equivocas. Es el engaño en tu mente el que te hace creer que vas a vivir mejor si no te rindes a mí. Te va a ir peor en la vida que si me entregaras tu vida. Y en la eternidad la perderías para toda la eternidad. Porque ¿de qué le sirve al mundo al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirvió entonces? Así que por eso dice Apocalipsis 21:8, que es interesante: los primeros que van a estar en el lago de fuego van a ser los cobardes. Qué interesante que no diga los adúlteros, los cobardes, los que les sacatearon, los que no tuvieron el valor de seguir a Cristo, porque se requiere de valor para seguir a Jesucristo. Y ese valor nos los da el Espíritu Santo porque no lo tenemos. Pero cuando Dios ve la voluntad rendida, cuando ve que te humillas y eres contrito de corazón, Dios se acerca y te da ese valor que no tenemos. Pero Él quiere ver la voluntad dispuesta. Quiere ver que realmente le quiera servir, que lo ama sobre todas las cosas. Y el espíritu no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor y de poder que Dios nos ha dado, para llegar al final gozosos, victoriosos, y ver que nuestra fe no fue en vano, y que lo que hicimos y el vaso de agua que dimos en su nombre y los sacrificios que hayamos podido hacer por causa del reino nos serán eternamente recompensados. El rey Belsasar, capítulo 5, versículo 1 de Daniel, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, o sea, de sus nobles, y en presencia de los 1000 bebía tequila Cuervo, para sustituirlo por vino, porque es lo que se usa ahora, ¿no? Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, escuchen esto, sus mujeres y sus amantes, o concubinas, que es sinónimo. En ese momento nos damos cuenta, y el Espíritu Santo nos introduce a un gran palacio con un lujo exuberante, donde este rey, en la cúspide de la soberbia, manda traer los objetos más sagrados que pertenecían a la nación de Israel, que Nabucodonosor en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando sitió Jerusalén, los trajo cautivos a Babilonia, y todos estos objetos que eran considerados sagrados por Dios, Él los manda a traer para que los usen para emborracharse. O sea, en otras palabras, el corazón de este último rey de Babilonia, lo único que había era burla hacia el Dios único, vivo y verdadero, a Yahweh. Entonces, él quería demostrarles a todos que Jehová no existía, y tal vez en los meses anteriores o en los años anteriores, él tenía las amantes y aquí no me pasa nada, y amantes y vino, y vamos a emborracharnos todos y vamos jijiji, jojo. O sea, estamos leyendo una grande orgía en los tiempos del rey Belsasar, que fue el último emperador de Babilonia. Entonces, versículo 3, fueron traídos los vasos que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, mujeres y concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, qué sustos se han de haber dado. En ese momento, en medio del brindis y jaja, Dios no existe, y vive el ateísmo, vive el humanismo, vive el naturalismo, y venimos del chango y esto y el otro, y los cristianos una bola de tontos. ¿Sabes una cosa? Algún día, el que ríe al último ríe mejor. El juicio viene de Dios sobre todos los que se han burlado de Él, como nos los va a enseñar el Espíritu Santo en este último rey de Babilonia. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, y entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas,
daban la una contra la otra, el rey gritó en alta voz: traigan a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Muy bien, vemos aquí nosotros una idolatría, una inmoralidad y una soberbia completamente llevada al extremo. Los gobernantes de la antigüedad, sabemos por la historia que siempre eran conocidos por ofrecer este tipo de fiestas y banquetes con miles de invitados, y desplegaban y hacían alarde de su poder, de sus riquezas y de su gloria. Lo mismo lo siguen haciendo muchos políticos, artistas de cine, deportistas. Invitan, ¿verdad?, en Venecia, invitan en Hollywood, llenan, que sus nombres salgan por todos lados, que digan se casó fulano de tal con fulana de tal, corre el alcohol por todos lados, la cocaína, la droga, las amantes las contratan 50, 60 mujeres que les pagan extra para tener relaciones con todos los más grandes millonarios del mundo. Todas estas cosas no se han acabado en el mundo del siglo XXI en que nosotros nos encontramos viviendo. De manera irónica, mientras este banquete, fiesta, orgía se desarrollaba, el ejército persa estaba acampado fuera para penetrar a la ciudad. En esa misma noche de la orgía, el ejército del imperio persa, que fueron los que derrocaron a los babilonios en esta noche, se encontraba afuera de la ciudad. El rey y el ejército de Babilonia creían hasta este momento que Babilonia era inexpugnable, porque las murallas de Babilonia medían más de 20 metros de altura y cabían como 3 o 4 carrozas en lo ancho de las murallas. Era inexpugnable. Nadie se imaginaba que alguien pudiera amenazar la seguridad de los babilonios. Además, el abastecimiento de agua de Babilonia estaba garantizado por el río Éufrates, que corría por en medio de la ciudad. Sintiéndose Belsasar, este último emperador, perfectamente seguro para agasajar a todos sus subalternos y hacer alarde de sus riquezas, de su gloria y su poder, nunca se imaginó que esa noche Dios venía a pedir su alma. Nunca sabes si tú ahorita, saliendo de esa puerta, te vas a enfrentar al juicio de Dios, porque nuestra vida pende de un hilo. Y no, nadie aquí tiene la seguridad, ni los que no oyen por la televisión o por internet o por las redes sociales, nadie tiene la seguridad de amanecer mañana. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos quiere despertar y gritarnos: no son animales, no venimos de una selección natural como te han inventado. La teoría de la evolución es la mejor respuesta que los ateos tienen para explicar el origen del hombre. Es la mejor de sus respuestas, porque no tiene ninguna otra que ofrecer. Y esta respuesta que están ofreciendo no tiene nada de científica, porque hasta este momento no se ha probado la mutación de una especie a otra especie. Y jamás, como dijo un Teofilito, se probará. Para poder demostrar la teoría de la evolución tendrían que demostrar millones de eslabones perdidos. Millones de eslabones perdidos. Pero repito, es la mejor defensa que tienen los evolucionistas, los humanistas, naturalistas y los ateos. Y toda esta gente, ¿verdad?, que cree en estas cosas, que es irracional, filosóficamente es insostenible tampoco el ateísmo, viven en esa burbuja de mentira, porque no conocen la realidad verdaderamente de la palabra de Dios. Y Dios quiere despertarnos, quiere que entendamos que somos agentes morales, creados a su imagen y semejanza, que vamos a dar cuentas cuando muramos de todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Vamos a ser juzgados. Y pende la eternidad de la decisión que tú tomes en esta vida, tal vez en este mismo día. Va a depender toda la eternidad la decisión que tú tomes en este día. Tan pronto llegaron los invitados de este rey, se desató una orgía de idolatría, inmoralidad, profanación de las cosas santas. No solamente estaban, escuchen esto, no solamente estaban presentes las esposas de los nobles del reino,
sino que también habían llegado al descaro, como actualmente en el siglo XXI, de traer al amante con la esposa. Cantidad de consejería que damos nosotros a matrimonios donde muchas mujeres tienen, pues ahora mi esposo se fue hace un año y quiere regresar, pero quiere traer al amante en un cuarto junto a nosotros. El picarín. Qué increíble, qué desfachatez, o sea, a qué descomposición ha llegado la mente humana o de un varón para poder atreverse, ¿verdad?, a ya convertirse en un animal. Degradar a su esposa, degradar a sus hijos, la autodegradación que él no sabe que él está experimentando, su propia autodestrucción de su alma, porque dicen Proverbios 6, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará. Y su ofrenda es difícil que pueda ser sanada, porque los celos son el furor del hombre y la mujer no perdonará en el día de la venganza. Cuando viene el adulterio, cuando viene la infidelidad, se rompe toda la lealtad, toda la confianza. El pegamento que une a un matrimonio es la confianza y la lealtad entre el hombre y la mujer. ¿Y cuántos años, cuántos tiempo crees que pasará para que tu esposa sean esas heridas borradas o tu esposo sean borradas si tú fuiste la que cometiste el adulterio, cualquiera de los dos? Pero aquí vemos que exactamente esto tiene ya miles de años en muchas generaciones. Traigan al vino y traigan la idolatría y las amantes también ahí junto con ellos. Estos instrumentos, como dijimos anteriormente, habían sido apartados para el uso, el servicio del Señor. Y ahora, ¿cuál es el instrumento que Dios ha usado, santos de Dios? Porque ya no tenemos bandejas plata santas, ¿verdad? Ya no hay cucharas santas, ya no hay una casa santa, ¿verdad? Al edificio desgraciadamente se llama iglesia, la iglesia somos nosotros, donde nos reunimos los domingos, es un edificio nada más, pero todavía traemos muchos cristianos evangélicos la costumbre de llegar y voy al templo de Dios, llegan acá, ¿verdad? Y no hablan y calladitos y salen de ahí, viva Zapata. Creyendo que aquí al entrar se encuentra Dios. Esto es solamente ignorancia de la religión a la que antiguamente pertenecíamos. Ahora, el único instrumento que Dios tiene para que nosotros le sirvamos es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Dice Romanos 6, presentar vuestros miembros, mis brazos, mis órganos sexuales, mi boca, mi nariz, mis ojos, mis oídos, preséntalos, tráemelos, dice Dios, como si fuera un sacrificio vivo. Dame tu cuerpo, dice el Señor, alimenta tu cuerpo bien, cuida tu cuerpo bien. Yo me ocupo de todo, pero tú eres responsable de tu cuerpo. Y si tu cuerpo no funciona y tu cuerpo lo mancillas y lo degradas y cometes profanación usando tu cuerpo, o tus ojos viendo pornografía, o tus oídos oyendo chismes, o tus órganos sexuales usándonos fuera del matrimonio o o en adulterio o antes de casarte, estás profanando algo que es santo ante mí, dice el Señor. ¿O que no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué no sabes que tu cuerpo es el templo de Dios? Y que no somos nuestros, que no nos pertenecemos a nosotros, hemos sido comprados con precio. Y aquel que destruye el cuerpo, dice 1 Corintios 3, Dios le destruirá a él. Entonces no vengas y sáneme y ponga su mano sobre mí, hermano. Y ahora se acostumbra, ¿verdad? Pum, 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 sanar como si fuera Matatena. ¿Y cuántas de esas personas, verdad, están completamente desacrando su cuerpo, violando, profanando lo más santo que hay ante Dios? Dice en Romanos 12:1, para que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera más racional de servir a Dios. Entonces, lo que pasó en el Antiguo Testamento con los objetos que eran sagrados, ahora en el Nuevo Testamento son un ejemplo nada más, porque el mismo odio que Dios tiene cuando se profanaron las cosas dedicadas a Él, la misma ira de Dios, dice Colosenses 3, viene sobre aquellos que vienen en inmundicia sexual, en inmoralidad, en adulterio, en fornicación. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Si quieres hacer enojar de Dios, si quieres realmente hacer enojar a Dios, vive en inmoralidad. Dios abomina la inmoralidad porque es el veneno más autodestructivo. La inmoralidad te anula los pensamientos. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo deja de ser tu brújula. Ya no te puede guiar a la verdad porque la inmoralidad ha hecho presa de tu mente y tú puedes, porque una persona engañada no sabe que está engañada porque está engañada. Y es la necesidad que tenemos como familia, como iglesia, de reunirnos, que alguien estar dispuestos a que nos exhorten, a que nos banqueen, a que nos llamen la atención, porque ¿quién reconocerá sus propios errores? Porque somos tan engañados en los errores, creemos que estamos bien y no estamos bien. Necesitamos un pastor, necesitas a tu papá, mi mamá, mi esposa, en mi caso. Muchas veces nuestros hijos nos tienen la libertad de exhortarlos, nosotros a ustedes, a nuestros hijos, y muchos de nuestros hijos confunden eso por el control. Los padres no queremos controlar a los hijos, queremos cuidarlos, advertirles de los peligros que se enfrentan saliendo de la casa. Y esta es la razón por la cual Dios cuida nuestro cuerpo y anhela con todo el corazón que le entreguemos el cuerpo como un instrumento santo, agradable delante de sus ojos. ¿Qué lección espiritual tenemos hasta este momento? Bueno, casi siempre todas las fiestas paganas, las discotecas a donde vas y a donde te invitan tus amigos, y mundanas, llevan al degeneramiento moral, porque Satanás sabe que si ataca el cuerpo de un joven, atacó su destino. Satanás sabe que si te embarazas antes de los 20, 21 años de edad sin estar casada, ha arruinado tu carrera, ha arruinado tu vida, ha arruinado tu futuro. Claro que hay perdón en la sangre de Cristo cuando hay arrepentimiento después, pero vas a tener que cargar con las consecuencias. Dios nos perdona, pero la cosecha la recogemos. Tenemos que recoger la cosecha. Robaste un banco y llevaste el dinero, Dios te perdona, pero vas a acabar en la cárcel. Y ahí en la cárcel Dios me perdonó, pero no te va a sacar de la cárcel. Vas a pagar por lo que tú hiciste, porque Dios es un Dios justo. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros tenemos que entender eso. Todas las discotecas, todas las fiestas mundanas llevan al degeneramiento, al paganismo, a la blasfemia y a la idolatría. Y esta es la exhortación que se nos hace en Lucas capítulo 21, versículo 34. Es Cristo hablando. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos. O sea, nadie te va a cuidar más que tú mismo. Que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente, como estamos leyendo sobre el emperador babilónico, de repente esa misma noche, venga de repente sobre vosotros aquel día. Dios está diciendo, hijo, hija mía, que no te agarre yo cuando venga viendo pornografía, que no te agarre en pecado, que no te agarre en fornicación, que no te agarre en adulterio, porque no te la vas a acabar. Y quiero advertirte, quiero sonar el alarma, el buque va mal, vas a estrellarte. Cuando el Titanic, que salió de Inglaterra, comenzó a sonar el alarma que había chocado contra un témpano de hielo, fue demasiado tarde. Y los que estaban en primera categoría hasta arriba del barco, todos los millonarios y todos los Piruration y todos los tómale, y tenían 2 horas, para abandonar el barco. Y toda esa clase, todas las personas no hicieron caso de la alarma que se iba para que tomaran las botes salvavidas y bajaron al final. Y se salvaron casi todos los que eran pobres que iban en última categoría en ese barco. Y en 2 horas nunca supieron cuando salieron de Inglaterra, jamás supieron que iban a morir y iban a acabar en la panza de los tiburones. Y antes de acabar en la panza de los tiburones, el frío que hacía en ese mar, el frío que hacía, que a los 10, 15 minutos venía el tiburón, le arrancaba la pata y se lo llevaba con todo y él al Sheol. Y así nosotros no sabemos de la misma manera. Hoy te levantas en la mañana y cómo estás en la iglesia, mis taquitos y todo, y no sabemos cuántos de nosotros vamos a regresar. Cuando los aviones atacaron las Torres Gemelas, esas 3,000 personas que se murieron se levantaron esa mañana. ¿Quién iba a pensar que un avión iba a chocar contra un edificio? ¿Quién lo iba a pensar?
Mi amor, ¿cómo estás? Bien, nos vemos a la 1, a las 12 paso por los niños, gracias. Y comenzaron todos, pusieron su corbata. ¿Cuántos de los que fueron ahí en esta tragedia supieron que esa mañana se habían puesto su corbata y su saco por última vez? ¿Y cuántos de ellos supieron que era la última vez que les decían a sus hijos, te amo, los quiero? ¿Cuántos de ellos se despidieron y antes de las 11 de la mañana algunos estaban en el infierno y otros con el Señor, los que eran cristianos? Nunca supieron que ese era su último día, el 11 de septiembre, que no iban a regresar a casa, que no iban a volver a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos, o muchos hijos a sus padres. ¿Lo sabes tú? Ni yo tampoco. Por eso, prepárate para encontrarte con el Señor. Las borracheras, la droga insensibilizan el sentido común, te ciegan el entendimiento, bloquean la razón y abren la puerta al animal que traemos dentro. Una muchacha linda, bonita, con 2 cubas en una discoteca, en una fiesta. 2 cubas hacen falta para que dejes tu moral, tu ética, tu educación, tu cortesía, los cuidados de tu padre y del pastor. Te olvidas, el alcohol te ciega completamente, te embota el entendimiento y no vas a saber ni con quién amaneciste, ni cómo se llama el alacrán con el que te dormiste. Eso es lo que hace la borrachera, eso es lo que hacen las drogas, eso es lo que hacen los tranquilizantes, eso es lo que hace el mundo de los psicotrópicos, eso es lo que hace el mundo de la maldad que Satanás usa para poder arrastrar como la araña, tiende la telaraña y entonces viene la mosca y se para y la mosca no sabe que la telaraña tiene pegamento en la panza de la araña. Es un pegamento especial finísimo que tiene toda la telaraña y como ya no puede ir, comienza la araña a acercarse, pone su panza arriba de la mosca en la telaraña y se la comienza a comer. Si la mosca hubiera sabido que no tenía por qué pararse en la telaraña, no se le hubiera comido la araña. Si tú supieras que no ibas a perder tu virginidad en una discoteca, nunca te hubieras parado en una discoteca. Si tú supieras que ibas a perder tu destino saliendo con esos amigos que tienes drogadictos, nunca te hubieras subido ese coche con ellos a fumar marihuana o a fumar cocaína. Dios nos alerta y nos dice, sírvanme a mí, síganme a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos a continuación la escritura en la pared. Dice el versículo 5 de Daniel capítulo 5, que aparecieron unos dedos delante del rey. El rey comienza a palidecer, siente que se le baja la borrachera, segurísimo. La alegría comienza a disminuir, como comenzó a disminuir en el Titanic cuando vieron se está hundiendo, está pasando esto, está pasando aquello. Simplemente ayer, un volcán a cerca de 30 kilómetros de Tokio eruptó sin que hubiera habido ninguna señal, como el popo que está, que arranque y que no arranca, que arranque y que no arranca, que arranque y que no arranca, ¿verdad? Ya hasta nos cayó gordo nuestro Popocatépetl. Pero hay volcanes como este que explotó ayer o antier en la tarde, ahí en Japón, que había más de 300 alpinistas y gente acampando y todo. Y ahorita no, bueno, las brigadas de rescate, estaba oyendo en las mañanas en las noticias, las brigadas de rescate encontraron que la mayor parte de las personas que encontraron muertas murieron de un ataque al corazón. Murieron de un ataque cardíaco. Nunca supieron que al subir ese volcán, pero así, sin anunciar, sin decir agua va, eruptó el volcán, pero dice que parecían unos truenos estrepitosos, pero una cosa inmensamente grande, ruidosa, y sepultó a muchísima gente, muchas aldeas, siguen buscando las brigadas de rescate, creen que va a seguir eruptando, pero estas cosas son las que están pasando en el mundo. Nunca sabes, porque tengas 10 años de edad, o 15 años de edad, o 20 años de edad, la muerte viene por todos nosotros. Y como no sabemos cuándo, Dios nos advierte que tengamos cuidado a quién estamos sirviendo. El rey, dice el versículo 7, lo primero que hizo es gritar, ayuda, tráiganme a Walter Mercado, tráiganme al Maharashi Kachi Kokolachi,
tráigame a fulano de tal, tráigame a este mago, tráigame a la que me leyó las cartas, la que lee los tarot, la que lee la bola de cristal. Tráigame a esas personas que me pueden decir mi futuro, con quién me caso, con no me caso, etcétera, etcétera. Tráiganmelos. Nos damos cuenta de qué forma el ocultismo estaba completamente infiltrado en Babilonia. Y lo más interesante, que el jefe que puso Nabucodonosor, el abuelo o el padre de Belsasar, lo puso a Daniel para que él instruyera a los magos y a los astrólogos sobre la verdadera adoración a Jehová. Y si nos profundizamos un poco más, nos damos cuenta que los famosos magos o los reyes magos, que le llaman la tradición, que no era Melchor, Baltasar, ni Pepe, ni Florpondio, no era ninguno de ellos, porque ni los nombres menciona la Biblia, y ni tampoco venían en un caballo, un elefante y un camello. Todas esas son tradiciones. Ni tampoco llegaron cuando nació Cristo, nacieron cuando Cristo tenía ya 2 años de edad los reyes magos. Cuando Cristo nació, solamente animales y los pastores estuvieron en su nacimiento. Y desgraciadamente ponemos los nacimientos con los reyes magos. Ellos vinieron 2 años después, ¿cómo lo sabemos? Por la palabra hebrea para pesebre. Cuando llegaron ya estaba en una casa Cristo a los 2 años de edad. Ya no era en el pesebre cuando los reyes magos llegaron. Bueno, estos famosos reyes magos, que eran astrónomos, no eran astrólogos, lo más seguro es que venían de Irak. Y la estrella que los guió precisamente es el estudio que Daniel les dio, porque Daniel es el único libro en la Biblia que profetizó cuándo Cristo iba a morir y cuándo iba a nacer. Nadie sabe la segunda venida de Cristo cuándo vendrá, ni los ángeles. Pero la primera venida de Cristo está anunciada matemática y cronológicamente en el capítulo 9 del libro de Daniel. Cuando vayamos allá lo vamos a ver. Entonces manda a llamar a Walter Mercado y a sus sobrinos, a todos sus ahijados y a los brujos, etcétera, etcétera. Y recordemos, ¿verdad?, que Babilonia, repito, fue el origen de la brujería, la astrología y la adivinación. Y vemos rápidamente en el libro de Deuteronomio, para los que tengan dudas, el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 10 al 11, lo que la Biblia menciona acerca del mundo del ocultismo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. La palabra agorero es anán en el hebreo, que significa astrólogo, o los famosos horóscopos, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, o sea, los famosos mediums, o las famosas reuniones espiritistas, que no es el espíritu de Cuauhtémoc ni de tu abuelita el que se comunió contigo, sino de demonios que imitan perfectamente bien la voz de las personas del pasado. Está prohibido por la Biblia consultar a los muertos o invocar a los muertos, menos orarle a alguien que ha muerto. Te pido, Carlitos, mijito, que te fuiste al cielo, que Carlitos ni te va a oír. Solo hay un nombre por el cual podemos nosotros orar, que se llama el nombre de Jesucristo. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos nosotros tener autoridad de acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia y en el que haya salvación, más que en el nombre del Hijo de Dios. Porque Él es el único digno, dice Apocalipsis 5, de recibir toda la gloria, la honra, el honor, el poder, la sabiduría, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, o sea, por practicar la ouija, las lecturas de las cartas tarot, la bola de cristal, la lectura del café turco, consultar a los muertos, invocar a los muertos, cualquiera que practique estas cosas está pisando el lado de Satanás. Estás en los terrenos de la oscuridad. Esto es interesante porque una vez me preguntó un estudiante qué era el mal. Y le dije, el mal no es algo, es la ausencia de algo. Si tú entras a un cuarto y prende la luz, ¿a dónde se fue la oscuridad? La oscuridad, igual que el frío y el calor. El calor se puede medir.
¿Qué es el frío? Es la ausencia, no se puede medir el frío, es la ausencia del calor. Entonces, cuando hablamos nosotros de que la luz es lo real y que la oscuridad es la ausencia de la luz, nos damos cuenta que cuando pecamos, en ese momento, ¿qué es lo que sale a nosotros? La luz. Porque ese vacío, si tu cuerpo no es luz, si tu mente no es luz, hay oscuridad. No puede haber nada vacío. Porque dos cuerpos no pueden, dice físicamente también esto, ocupar el mismo espacio. Es una de las leyes de la física. Entonces, el momento en que tú pecas y no regresas a Cristo, estás en tinieblas. Las tinieblas ocupan, es la ausencia de la luz. La luz sale de nuestra vida, las tinieblas llegan a nuestra mente y estamos sin dirección de Dios, sin dirección del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual Dios no quiere que una persona que sigue a Jesucristo se involucre en estas cosas, porque tinieblas hay en tu vida. Estás pisando los terrenos de Satanás. Ahora ven ustedes Levítico. Levítico está antes de Deuteronomio, después del Éxodo capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándonos. O sea, es como algo que se te pega. ¿Qué es la contaminación? Es como el ébola. El ébola por contacto no te contamina, no te contagias con ébola. Pero si vas en un avión y alguien con ébola hace ¡chu! Ahí aventó, ¿verdad? Millones de bacterias y puede contaminar a la mitad de los pasajeros de ese avión, o a través de los besos o del contacto sexual, igual que el SIDA, que el síndrome del SIDA. Entonces, así es en el mundo espiritual. Cuando tú practicas la Ouija, pues es un jueguito. Cuando tú los ojos, a ver, tú eres Génesis, yo soy Virgo, y no nos llevamos. Son babosadas, son marihuanadas. Son tonterías. ¿Cómo es posible que creas que Virgo y Géminis, ay, Virgo, constelación de Escorpión, ¿me das novio? Imagínense nada más a dónde ha llegado el ser humano. Nos llamamos inteligentes, irracionales, y traen, y pues tú qué eres, y pues no nos llevamos, y hacerle más caso a lo que dice Walter Mercado que a lo que dice Cristo, Virgen del Socorro. Dice Levítico capítulo 20, versículo 6. Levítico 20, capítulo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de su pueblo. Versículo 27 del mismo capítulo. Y el hombre o la mujer que evocare o que invocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios consideraba, mucho se nos parece una exageración, pero cuando la población comienza a poblar la tierra, cuando la población comienza a necesitar leyes, tanto físicas como de justicia, como también espirituales, de ética y de higiene y de urbanidad, etcétera, etcétera, las leyes espirituales rigen todas las demás leyes. Y Dios dice, es tan peligrosa una persona que practica la adivinación, el ocultismo, la astrología, que si esa persona sigue en medio del pueblo, va a contaminar a 10 o a 15, es mejor que me la lleve. Ha perdido el derecho de seguir viviendo por el bien de los demás. Entonces, en lugar de que sea un acto de crueldad, ay, qué feo, la mataron a pedradas, es un acto de la misericordia para que tú sigas viviendo en una sociedad limpia y santa. Y esta es la razón por la cual había juicios tan extremos en el Antiguo Testamento. Regresamos a Daniel, y entonces ninguno de los brujos, por supuesto, tenía ninguna respuesta. Consultaron a Virgo y consultaron a Génesis y consultaron a todos los horóscopos y todas las constelaciones. Y entonces la reina, esta escritura y esta alarma llegó a los oídos de la reina se acerca, versículo 10, por las palabras del rey, y entra al banquete y le dice, rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino, le dice la esposa del rey, qué increíble, ¿verdad? Siempre las mujeres con más coherencia, con más
lógica que muchos de nosotros. ¿Cuánto necesitamos a nuestra esposa? ¿Cuánto? Ellas llenan el vacío que nosotros no tenemos. Ven cosas que nosotros no vemos. Nos ayudan a abrir el entendimiento en cosas que estamos engañados. Benditas sean las mujeres. Dice el rey: vive para siempre hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, o sea, Nabucodonosor, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él, o se está hablando de Daniel desde luego, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él dará la interpretación. Pues van corriendo a traer a Daniel. Y entonces dice en el versículo 24 en adelante del mismo capítulo 5 de Daniel: entonces de la presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura, y aquí ya la Biblia nos muestra que apareció en la pared. La escritura que trazó las manos o los dedos invisibles es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó tu Dios, tu reino, y le ha puesto fin. En otras palabras, la palabra Mene significa numerado, apúntalo, o contado. ¿Sabían que tenemos numerados nuestros días? ¿Sabían que Dios sabe exactamente cuántos días vamos a vivir cada uno de nosotros? Y mientras llega el conteo, hay muchos que dicen Dios ahorita, ¿verdad? Pues ahorita Miguel se está acercando ya, a mañana se acabó el día de Miguel. El miércoles de esta semana me llevo a fulana de tal, porque Él es el soberano Dios. Y como no sabemos nosotros, Dios sabe los números que a cada quien nos ha asignado. Tenemos que estar preparados porque nos lleva, de repente, lo vuelvo a insistir, nos lleva de repente, sin que te imagines, sin que lo hayas pensado. Hoy puede ser la última vez que Dios te ha hablado a tu corazón y tú no lo sabes. Por eso dicen Hebreos 3 en el Nuevo Testamento: cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón, porque no sabemos si vamos a amanecer. La palabra mene significa numerado, contado. En el Salmo 39, versículo 4 y 5, David estaba completamente consciente de esta gran verdad. Dice el Salmo 39, versículo 4 y 5. Hazme saber, oh Jehová, decía David, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida o la numeración de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Y hacer dinero y el banco y los dólares y el petrodólares y por acá y por allá y la bolsa de valores, etc. Amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ni siquiera sabe si ese día ha sido el último día que va a contar su dinero. David, que vivía en contacto con Dios, era la oración que él hacía. Hazme saber, recuérdame cada día trae sabiduría a mi vida, porque no sé si mañana voy a amanecer. Regresamos a Daniel y vemos en segundo lugar la palabra tekel. Mene, tekel. La palabra tekel significa puesto en la balanza o pesado. No pesado de peso físico, sino puesto en una balanza. El peso que da una balanza. En otras palabras, Dios tiene contado nuestros días, numerado nuestra existencia, y Él está claramente, cuando muramos, hay una balanza. ¿Saben lo que es una balanza, verdad? Si vas al mercado, la marchanta pone unas pesas que pesan 1 kilo y junto te mete 1 kilo de arroz. Y si está balanceado, significa que es 1 kilo de arroz y no te está dando arena por arroz, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a poner una balanza. ¿Y saben quién es la balanza? ¿Quién es el peso del otro lado? Jesucristo. Jesucristo. Y cuando Dios muera, nos va a poner en la balanza.
Eso es lo que va a determinar el peso que demos nosotros, es lo que va a determinar la posición de autoridad que tengamos y las recompensas en la otra vida. Entonces, si Dios te pone la balanza y tú le dices, bueno, gané 1 millón de personas, qué bueno, mijito. Fuimos solo nosotros, qué bueno, mijito. Construí 10 iglesias, qué bueno. La iglesia que teníamos tenía alfombras persas, candelabros franceses, qué bueno, mijito. Invertimos $15 millones en edificios para iglesias, qué bueno, mijito. Todo eso no está malo, pero quiero preguntarte ahora, ¿cuánto te pareces a Jesús? Lo único que va a contar cuando estemos delante de Dios es cuánto del carácter de Jesús teníamos al morir. Cuánta humildad, nos va a preguntar a Dios, ¿a quién amaste? A muchos les va a decir, ni a tu perro fido amaste. ¿A quién amaste? ¿Por quién te sacrificaste? ¿Te sacrificaste por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo? ¿O fuiste una persona centrada toda tu vida en ti mismo? Ya no me gusta, me caso con otra. Ya no me gusta, me caso con otra. Dejando a los hijos entraumados y completamente hechos a un lado. ¿Fuiste esa clase de persona? Siempre buscando que te amaran, que te hicieran feliz y nunca viviendo para los demás, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. ¿A quién serviste con todo tu corazón? ¿A quién le entregaste tu fuerza, tu vigor físico? ¿Cuántas almas ganaste en el nombre de mi Hijo Jesucristo? Vamos a ser puestos en una balanza. Y nuestras obras no van a contar porque van a contar para las recompensas, pero no para la posición de autoridad que tengamos para toda la eternidad. Porque en Apocalipsis 20, versículo 2 dice, y vi tronos y los que fueron dignos de sentarse en ellos. O sea, no todos los cristianos, santos de Dios, escúchenme, no todos los cristianos vamos a ocupar tronos para gobernar en la otra vida. Muchos de ustedes seguirán siendo soldados rasos y se lamentarán. Aunque hay una felicidad perfecta, tendrán algo en sus conciencias, ¿verdad? De que pudiste en esta corta vida que Dios te dio, haber usado tu vida para la causa del reino de Dios. Y en tercer lugar, la palabra Pérez significa dividido o separado. El reino de Belsasar ahora sería dividido y entregado a los medos y a los persas. El rey se creía seguro detrás de las murallas inexpugnables de Babilonia, con su poderoso ejército y su asegurado abastecimiento de agua del río Éufrates. Sin embargo, estas letras que aparecieron, esta escritura, era su sentencia de muerte, porque los días de su arrepentimiento habían pasado. En la Biblia solo existe una persona que se arrepintió antes de morir, una sola, el ladrón junto a la cruz. Una sola persona. Y cualquier persona que nos oiga, que crea, bueno, cuando vaya en la ambulancia y, ay Señor, perdóname, que me echen los santos óleos y que oren por mí, me voy a persignar en la ambulancia, o cuando me comience el triquitaca ahí en la cama, te voy a invocar el nombre, ¿verdad? El Señor es una cosa, Dios sabe perfectamente, bien dice el Salmo 139, desde lejos conoce nuestros pensamientos y Él sabe quiénes están pensando de esta manera. Y los que están pensando de esta manera, que creen que a la hora de morir se van a arrepentir, ¿qué chascos se van a llevar? Porque sobre ellos vendrá mucho más repentina la muerte, como la explosión de un volcán, como el atropellamiento, como un balazo, como algo inesperado, como las Torres Gemelas, como un terremoto que no sabes ni cuándo te llega la hora de presentarte delante de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque tú sigues llamando a los gobernantes como Belsasar a que no se ensoberbezcan sobre las naciones. Tú sigues llamando a los padres de familia, principalmente a los varones, a quienes has asignado la responsabilidad de nuestra casa, a ser valientes, a no temer nada ni nadie, a no ser cobardes, ni rehuir de nuestras responsabilidades, de amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, de ser un ejemplo, de vivir cerca de Jesús todos los días. Gracias, Señor, porque después de la muerte viene el juicio y ya no hay ninguna otra oportunidad
de acuerdo a las Sagradas Escrituras para el arrepentimiento. No hay tal cosa como reencarnación, no hay tal cosa como transmigración de las almas, no hay purgatorio ni hay limbo. Todas estas son palabras que no existen ni siquiera en la Biblia, porque solamente hay cielo o infierno, salvación o perdición eterna, alejados de la presencia del Santo de Dios. En esta mañana, muchos de ustedes que han escuchado este mensaje, ha sido por la misericordia de Dios, porque Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo, que si alguien duda que Dios es amor, a su Hijo en la cruz no lo perdonó. A nosotros nos ha perdonado, pero a su Hijo no lo perdonó. El que era justo murió por los injustos, el santo por los pecadores. Él nos sustituye en la cruz para que sepamos cuánto nos ama Dios. Su Hijo fue muerto en nuestro lugar para que ya no pequemos, para que vivamos para Él y para que podamos entender que separados de Él nada podemos hacer. Inviten a Cristo, muchos de ustedes que nos oyen a través de las redes sociales o ustedes que están aquí presentes, inviten a Cristo en este momento a sus vidas, diciéndole estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó en mi lugar y a los 3 días lo resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame la vida eterna, lávame con tu poder de tu sangre, dame el valor que no tengo para vivir para ti, para ser valiente y arrojado y jamás tener miedo de los hombres, hablar con denuedo de tu palabra, llamar al arrepentimiento y ser un ejemplo siguiendo las pisadas de tu Hijo Jesucristo, quien desde este momento es mi Señor y mi Salvador, por tu gracia y misericordia. Amén.